Hola a todo el mundo, soy el Boludo y bienvenidos al tercer episodio de Mi Mundo Supervivencia. En este episodio os voy a enseñar uno de los mejores métodos para encontrar recursos en Minecraft, el cual yo he usado a inicios del juego. Va a ser un vídeo bastante corto, pero si tenéis poco tiempo de verlo aún así, tengo que haceros un aviso, y es que al final del vídeo digo algo muy importante, un mensaje muy importante sobre el canal. Entonces, si tenéis poco tiempo, agradecería que vieseis eso y nada más. Empecemos. El método del que hablo tiene muchísimo que ver con lo que estuve explicando en el episodio anterior, que son los ítems negativos, que sabéis que aumentan en módulo cada vez que pones uno en vez de disminuir como los ítems normales. Bien, el método del que hablo es más precisamente la mejor granja, podría llamarse, de cualquier recurso de Minecraft, y es precisamente la duplicación. La duplicación es un glitch que existe en muchísimos juegos, no solo en Minecraft, pero que ha ido variando a lo largo del tiempo. La forma de duplicar que existe ahora mismo no es la misma que existe en 1.8, que es la versión que estoy utilizando, y no es la misma que existía hace unas cuantas versiones. Yo voy a explicar las formas que he usado en este mundo y no las otras, porque me llevaría muchísimo tiempo y no tiene ningún sentido. Aún así puedo decir que creo, según tengo entendido, que en 1.12 hay una forma de duplicar muy eficiente usando la nueva interfaz de los crafteos que hay, aunque yo personalmente no lo he probado. El método más conocido de duplicar, y esto se debe a que es más o menos universal desde que existieron los hoppers, es dejar dos hoppers mirándose uno al otro en cualquier lugar del mundo, creo, pero preferiblemente en un borde de chunk, como puede ser aquí, y con un poco de suerte y un poco de lag esperar que al descargar el chunk en el que se encuentran los hoppers se encuentren en un estado tal que al volver a mirar se, se haya duplicado el ítem que tienen dentro. Sin embargo, este método es demasiado poco eficaz a la hora de dar resultados, por lo que yo he preferido usar otros métodos. Sin embargo, vamos a dejar esa calavera de Wither Skeleton ahí, a ver qué pasa en un tiempo. El método que he usado yo al principio de mi partida para duplicar ítems es uno muy simple, y precisamente por eso elegí la versión 1.8.1. Cogemos un objeto que en mi caso no me importe mucho perder, aunque ya digo no vamos a perderlo, como puede ser un beacon, lo tiramos al suelo y spameamos escape hasta que veamos que se pone en el slot después de haber pulsado escape. A ver si lo logro recrear. Ahí no, ahí lo he cogido durante el juego. Ahí se ha podido ver que he cogido el objeto después de haber pulsado escape. Entonces salimos del mundo, volvemos a entrar y obtendremos dos ítems. Esto imagino que se debe a una descoordinación entre el cliente y el servidor de Minecraft. Lo bueno que tiene este método es que no requiere muchísimos recursos, es bastante fácil de recrear, y si tienes pocos objetos van creciendo exponencialmente, a no ser que tengas 64 de esos objetos que crecen de 64 en 64, es decir, se duplican. Es decir, que me he explicado fatal. Si tú tienes un objeto que quieres duplicar con este método, muy rápidamente vas a conseguir 64. Una vez consigas 64, ya los siguientes los vas a conseguir más lentamente. Obviamente porque cuando tú tiras dos stacks de objetos, no los coges a la vez. Sin embargo, por mucho que os cueste creerlo, este no es el método más eficiente para conseguir duplicar objetos. El método más eficiente requiere TNT. Es un método bastante conocido también, que consiste en poner un objeto del que quieres en un cofre,
spamearlo más bien, tal que así, pero antes habiendo encendido una TNT y esperar que ese objeto, cuando lo recojas, tengas un ítem 0. Es decir, cuando explote el cofre, que en vez de tener un... Voy a tirar esto aquí, así no me molesta. En vez de tener tú en el inventario ningún ítem o un ítem, tener un ítem pero que ponga 0 en rojo, como mostré en el episodio anterior. Así que voy a probar hasta que me salga. Ahí está, requiere un poco de tiempo, pero se consigue. Ahora, muy importante, no, si es un bloque, no intentar ponerlo, no coger ese ítem y no coger tampoco esos, porque se sumarán al 0 y desaparecerá. Entonces, en mi caso nos vamos ya de aquí. ¿Y qué hacer con un ítem 0? Bueno, aunque ya expliqué las propiedades de estas cosas en el episodio anterior, muy importante, si lo vais a dejar en un cofre, no pulsar shift click. Pero una propiedad que no enseñé es que si coges un ítem negativo o un ítem 0 y pulsas clic derecho fuera del inventario, tirarás tantos ítems de lo mismo como clics des. Bueno, en el caso de que tengamos un ítem negativo y no un ítem 0, ya sí que podremos dejarlo en el mundo, duplicando todavía más el objeto. Sin embargo, no es esto lo que queremos. Voy a dejar estos aquí que se miran muy lentamente. Todavía hay una forma más eficiente de conseguir objetos con ítems 0, que es metiéndolos en droppers. No puedes pulsar shift click, se me había olvidado. Conectamos esto y podéis ver que obtengo beacons a cascoporro. Para que no suene tanto voy a poner un hopper aquí, tal que así. Voy a esperar a que se llenen estos hoppers. Esto, claro, es muy fácil de expandir. Si pones aquí más droppers, obtienes ítems de forma rápida e infinita. Es una forma muy rápida de obtener ítems y con suerte esto no sufrirá overflow cuando cerréis el mundo, con mucha suerte, y funcionará para siempre. Si queréis saber lo que es el overflow, podéis ver el episodio anterior. Este método, sin embargo, no es para siempre, ya que, según tengo entendido, en 1.9 los ítems negativos e ítems ceros desaparecen, por lo que es un método que funcionaba hasta o en 1.8, no estoy seguro. Sin embargo, ya podéis ver que en poquísimo tiempo he conseguido 10 stacks de beacons. Y bueno, si retiro esto aquí, voy a seguir consiguiendo más. Este método funciona en 1.8.1, creo que en otras actualizaciones superiores de 1.8 los ítems negativos en droppers no hacían nada, simplemente tiraban un ítem normal, y esto es un método que se puede hacer con cualquier ítem, incluidas armaduras y espadas y otros ítems no stackables. Bueno, ya para finalizar vamos a ver qué tal ha ido esto. Nah, no he conseguido nada, este no es un método demasiado bueno para duplicar. Voy a aprovechar ya que estoy aquí para tirar los beacons a la lava, ya que como dije al principio del episodio no los quiero para nada. Wow, he duplicado 1099 beacons. No hace falta decir, sin embargo, que este método hace el juego bastante aburrido y que solo lo usé para conseguir los primeros recursos del juego de forma fácil, ya que la primera parte del juego suele ser la más lenta y aburrida. Y no creo que siga usando duplicación mucho más adelante en el juego.
Ahí habéis podido observar uno de los cambios que quería comentar sobre mi mundo, que es que he puesto un sistema de iluminación en los expansions que también he aplanado, como podéis ver, a base de block swappers. Uso unos cuantos bastantes block swappers de glowstone y dirt en el suelo, y esto me ha llevado bastante tiempo y da bastante lag, por lo que probablemente cuando actualice a 1.11 o 1.12 cambiaré el cableado por uno de observers y los block swappers por algunos más rápidos, con la intención de minimizar el lag que causa tantas actualizaciones de luz en tan poco tiempo. Este sistema lo puedo activar automáticamente si pulso aquí, pero solo si no tengo esto activado. Como podéis ver, causa muchísimo lag. Aunque sea algo bastante costoso de hacer y bastante ineficiente con respecto al lag, era algo que siempre había querido tener en mi mundo de Minecraft, una iluminación por block swappers en mi base. Es un sistema de redstone que se activa automáticamente cuando cae la noche y cuando se hace de día, con estos dos detectores de luz. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Ahora la noticia muy importante: no voy a volver a subir Minecraft en este canal. Todos los vídeos de Minecraft que suba a partir de ahora estarán subidos en un canal específico para Minecraft, y este canal lo dejaré como el baúl de los desechos, del desorden, de todos los videojuegos que quiera subir. Realmente no veo ningún sentido a subir gameplays por subir gameplays, y yo los voy a subir en este canal para tenerlos yo, no para que los demás los vean. Los dejaré públicos, pero realmente lo hago por mí, no por los demás. También tengo que decir que en ese canal de Minecraft subiré contenido hablado solo en inglés. Muchos vídeos los subtitularé porque ya sé que hay gente española que me sigue. Sin embargo, considero que estoy más metido en la comunidad inglesa de Minecraft que en la comunidad española. En fin, ha sido bonito mientras ha durado. Si queréis seguir viendo vídeos de Minecraft míos, podéis suscribiros a ese canal. Si queréis desuscribiros de este canal, podéis perfectamente desuscribiros. Os dejaré el enlace al otro canal en la descripción. Y espero que os haya gustado y nos volveremos a ver.